Ya estamos de vuelta y seguimos analizando la actualidad de la jornada. Estamos, les recuerdo, con José Antonio Costela, estamos con Pepe Castro, con Arturo Maneiro y con Ana Martínez. Bueno, pues anoche, tarde ya por la noche, el ministro de Economía, Luis de Guindos, consiguió dos buenas noticias para la maltrecha economía española. Por una parte, el Eurogrupo aprobó el rescate directo a la banca española por un importe de 30.000 millones de euros, que será efectivo este mismo mes, durante el mes de julio. Y por otra parte, Bruselas también ha aceptado una prórroga de un año para el cumplimiento del déficit. Alba García, nuestra compañera de redacción, nos completa toda esta información. España sale de su última cita europea con 2 balones de oxígeno para su maltrecha economía. En una reunión que se prolongó 9 horas, el Eurogrupo accedió a 2 de las demandas del Gobierno, el auxilio a la banca y la prórroga para el cumplimiento del déficit. Los ministros de Finanzas europeos perfilaron así el contenido del memorándum sobre el rescate a la banca, que se firmará y cerrará el próximo 20 de este mes. Creo que es un acuerdo que es francamente positivo desde el punto de vista de la recapitalización de las entidades españolas y para garantizar lo que es la solvencia de una parte del sistema financiero español. El primer tramo de ayuda por valor de 30.000 millones de euros estará listo para finales de este mes en caso de necesidades urgentes en el sector bancario español. Con esta cantidad, el Gobierno podrá cubrir algunas de las carencias más urgentes del sistema, como es el caso de Bankia. Por el momento, el préstamo se hace al FROB, por lo que computará como deuda del Estado. Aún así, el borrador mantiene la puerta abierta a la recapitalización directa de la banca. Y ahí se establece la posibilidad, una vez que tengamos un supervisor único, de que haya una inyección directa de capital a los bancos, que además será sin condiciones para los Estados. En cuanto a las condiciones, se apunta a que el interés rondará el 4%, aunque podría ser incluso inferior. Además, tendrá un plazo de vencimiento de entre 12 años y medio y 15 años y un periodo de gracia de 10. Vamos a tener un préstamo, vuelvo a repetir, a un plazo larguísimo, con un periodo de gracia muy largo, con unos tipos de interés muy reducidos, que va a permitir efectivamente sanear de una forma muy importante, muy profunda, la banca española. El otro logro es la flexibilización del objetivo de déficit. El Eurogrupo concedió a España un año más para cumplir, por lo que tendrá hasta 2014 para rebajar su déficit actual del 8,9% al 3% exigido. La recesión que sufre la economía española también ha conseguido ablandar el objetivo para este año, que rebaja su exigencia en un punto hasta el 6,3%. Bueno, Pepe, es una buena noticia. ¿Te parece realmente que se ha conseguido un balón de oxígeno? Aunque luego veremos que hay condiciones, evidentemente. Aquí nada es gratis, ¿no? Hombre, en principio sí es una buena noticia que Europa flexibilice el objetivo del déficit, que por otra parte parece razonable porque nadie con sensatez, nadie con sentido común creía que España podía alcanzar ese objetivo de déficit tal como está la economía en este año y en los próximos años. Entonces, en este sentido, lo del déficit es una buena noticia, flexibilizarlo en un punto que equivale más o menos a 10.000 millones de euros, que es una cifra asombrosa, sobre todo para las economías modestas como somos todos nosotros. Es el presupuesto de la Xunta de Galicia. El presupuesto de cada uno de nosotros. Y en cuanto a lo de la banca, también es una buena noticia el hecho de que Europa anticipe para este mes 30.000 millones para las necesidades urgentes. Ahora bien, la segunda parte, lo que tú apuntabas, nada es gratis y después seguramente hablaremos de las condiciones. Hablaremos ahora que realmente habrá que concluir que estamos intervenidos o al menos tutelados, pero de eso hablaremos después. Tutelados, desde luego. José Antonio, ¿tú también valoras como positivo la gestión política en Bruselas? Pues sobre todo porque Alemania había puesto en duda que el rescate se realizara objetivamente este año, ¿no? Pues, o sea, yo creo que hay que destacar las dos cosas que Pepe anunciaba. Yo creo que es positivo. La banca va a poder tener acceso a 30.000 millones con urgencia. Cuando se hablaba hace 20 días de que en el mejor de los casos, finales del año próximo, no sería posible articular, mitad de año, ese instrumento de recuperación de la economía bancaria española, yo creo que es un éxito de la diplomacia española. Creo que también es un éxito de que empezamos a dar a nuestros socios europeos la imagen de que vamos a ser un país serio, que parece que lleva camino de cumplir sus compromisos, ¿no? Terribles, por lo que hemos dicho, lo que ha apuntado también Pepe, ¿no? De que, y hablaremos ahora, como decís, de esto, ¿no? De que nada es gratis, se pedirán, yo creo que algunas medidas extras, se pedirán esfuerzos extras,
Creo que para el sistema bancario español es positivo, a ver si esto permite que fluya el crédito, que empiece un poquito a recuperarse la confianza del sector bancario en las economías domésticas y de las pequeñas y medianas empresas. Creo que eso es positivo, pero bueno, yo también me quedo a la espera de que lo que nos pidan sea razonable, ¿no? Ana, ¿compartes tú esta opinión? Son 15 años como máximo, al parecer, según el ministro de Guindos, la media va a estar en un 12 o 12 años y medio para reembolsar ese crédito, y hablaba de un interés inferior al 4%. La verdad es que no son malas condiciones, ¿no? En principio no, si no cambian no lo son. Yo coincido con mis compañeros en que la flexibilización del déficit era necesaria y es positiva, pero es que cumplirlo este año era una misión imposible, entonces ha habido un ejercicio de sensatez, y con el anuncio de los 30.000 millones de urgencias, después de urgencia o de urgencias, ya no se sabe, después del anuncio lanzado por Alemania necesitábamos que este tramo de ayuda se concretase lo más pronto posible y que hubiese esta información. Arturo. De todas formas, esto yo creo que... Tú que eres un anti-europeísta. No, yo soy muy europeísta, es más, exigiendo que sea cada vez más europeísta. ¿No? Yo lo que soy es, siempre pongo en duda la capacidad de los funcionarios, y todo lo que ha pasado ahora pone un poco de manifiesto toda mi tesis, es decir, después de semanas diciendo cada uno lo que se le ocurría, al final sale una solución muy razonable, muy aceptable y muy buena para España. Al final no, porque el 20 todavía yo comienzo a ser como las señoras que dicen hasta que no esté firmado, nada. ¿No? Y hasta el 20 que no se firma ese memorando, nada. Pero sí reconocerás que no tiene nada que ver este acuerdo con todo lo que decían ministros europeos, comisarios europeos, funcionarios europeos, no tiene nada que ver, esto es otra cosa totalmente distinta. Si es que ha habido luego intercambios y contraprestaciones, lo veremos, pero es cierto que aquí todo el mundo ha estado hablando y diciendo ni de broma aceptamos esto, incluso ha dicho un país que se iban del euro si se daban las condiciones que pedía España, que era, se hablaba todavía de cosas mucho más duras que esto. Bueno, pues esto yo creo que efectivamente ha sido un éxito del gobierno español, y al mismo tiempo yo creo que ha sido un reconocimiento de los europeos de que las cosas hay que llevarlas por el camino razonable, puesto que esto no es un problema de España, es un problema europeo. No, sí, lo que pasa es que, déjame decir, a raíz de cuando entrabas tú en escena y decías que lo habían acordado, habían llegado a un acuerdo de noche, yo conocía a un paisano ilustrado que decía que los grandes acuerdos se hacían en la taberna, y los grandes acuerdos en Europa se hacen a altas horas de la madrugada, porque en la cumbre del 28 y 29 acabaron a las 3 o 4 y ayer exactamente igual, ¿no? Sí. Tanto que los periódicos no recogieron en sus ediciones. Pepe, esto hacen también los sindicalistas, ¿eh? No es también están cargando, cansando. No es una buena cosa. Y después, con respecto a lo que apuntaba Arturo del éxito de la diplomacia española, hombre, evidentemente algún éxito tuvo de Guindos y el propio gobierno español, pero las condiciones que nos imponen son auténticamente leoninas. Es decir, este país está intervenido, y si no queremos utilizar la palabra intervenido, pero, Pepe, que es muy fuerte, digamos tutelado, porque vamos a tener una revisión trimestral. Pero eso no es porque nos dejen el dinero, eso es porque estamos en una situación desastrosa. Claro, y yo creo dejan que el dinero en esta situación. Efectivamente, pero es que si no nos dejasen el dinero, sería peor tendríamos también que nosotros tomar esas medidas y con el mismo rigor. Claro. Arturo, vamos a ver si os parece esas medidas, porque esta que hemos estado analizando ahora es la cara buena, digamos, ¿no? La cara bonita, las dos medidas que pueden dar un poquito de oxígeno a nuestra economía, pero ahora viene la cara más dura de estas dos buenas noticias, que es el paquete de las condiciones planteadas por Bruselas, entre las que está, por ejemplo, la subida del IVA, está el recorte del volumen de funcionarios o de empleados públicos, etcétera. Medidas difíciles que el gobierno, que Mariano Rajoy va a presentar mañana en su comparecencia ante el Congreso, que probablemente se ratificarán o se aprobarán en el Consejo de Ministros del próximo viernes, que presidirá, por cierto, el rey don Juan Carlos, y del cual nos cuenta todos los detalles nuestra compañera Alba García.
A la espera de la comparecencia del presidente del Gobierno mañana en el Congreso para aportar más detalles sobre los acuerdos, se sabe que las medidas aprobadas por el Eurogrupo darán un respiro a la economía española, pero no serán gratuitas. Bruselas da 3 meses a España para tomar medidas eficaces y antes de octubre tendrá que presentar un informe sobre cómo piensa alcanzar los objetivos de aquí a 2014. Es esencial que el Gobierno español adopte medidas de consolidación fiscal y esperamos más ajustes adicionales. Entre las medidas destaca la subida del IVA. Como ya anunció ayer el ministro de Hacienda, el Gobierno acatará las recomendaciones de Bruselas. Cuando desde Europa la recomendación es apoyarse más en la política indirecta de tributos, los impuestos indirectos, frente a los impuestos que gravan el empleo, el trabajo, por lo tanto, desde el Gobierno de España lo que estamos diciendo es que vamos en ese camino. La función pública será otro de los campos en los que actúa el Ejecutivo. Según Montoro, se estudia un incremento de las horas de trabajo a los funcionarios, que permitiría reducir el número de trabajadores eventuales, interinos y laborales. Lo que haremos es asimilar el régimen laboral de la función pública al régimen existente en el sector privado. Pero desde Bruselas se habla de condiciones más duras, como el recorte de las prestaciones por desempleo o un cambio en el cálculo de las pensiones. El nuevo acuerdo con el Eurogrupo también podría afectar a las cuentas de las comunidades autónomas. Va a determinar el objetivo del déficit público en función de lo que nos marque la senda de la Comisión Europea. Si hay que realizar más esfuerzos de austeridad y de sobriedad, las comunidades autónomas lo tendrán que hacer porque hay que cumplir con el objetivo de déficit. En cuanto a la banca, el proceso de saneamiento será seguido de cerca por la Troika. Todos los bancos tendrán que contar con el 9% de capital de máxima calidad y las entidades que pidan ayudas tendrán que vender activos y oficinas, despedir personal o incluso liquidar alguna entidad. Bueno, todas esas medidas en principio serán anunciadas mañana, o algunas de ellas en todo caso, por Mariano Rajoy. Empecemos por la primera, que sin lugar a dudas será la más dura, ¿no?, para encajar para el consumidor, para todos nosotros, que es la subida del IVA. Es un tema que hemos tratado en muchísimas ocasiones en este programa, es un rumor a voces que ya sabemos desde hace meses que tarde o temprano llegaría. Somos el país con nivel de IVA con el índice de IVA más bajo de nuestro entorno. Portugal está en un 23, creo que Francia está en un 19 me parece. Bueno, España tiene el índice de IVA más bajo. ¿Cómo conciliamos una subida del IVA, es decir, que afecta directamente a nuestro consumo y que evidentemente va a frenar el consumo? ¿Cómo conciliamos eso con un crecimiento del empleo y de la economía? Hay algo que no será fácil, ¿no? No será fácil, y yo traigo aquí a colación lo que ahora el presidente el gobernador del Banco Central Europeo decía, de que subir impuestos puede ser contraproducente en los momentos en los que la economía no crece, y esto es uno de los resultados que puede suceder. Hay un estudio interesante del gobierno portugués que viene, bueno, ellos subieron el IVA hace 4 meses y se han dado cuenta con que ahora recaudan menos IVA al porcentaje que estaba, que hace 4 meses cuando estaba más bajo, ¿no? Porque como muy bien dices, Carla, se reduce el consumo se contrae, esto es evidente, ¿no? Yo creo que en el caso de España tendríamos que avanzar más por la vía de la educación, ¿no? La educación, que no será fácil, todos hemos comprado cosas en las que ante la pregunta de con IVA o sin IVA, todos decimos sin IVA, o sea, esto no es una cosa que nadie ha de escandalizarse porque esa es la argumentación del ministro. Yo creo que ahí habría que ir a esas bolsas, ¿no?, de intentar ver que la gente Montoro, yo creo, ¿no?, que está hablando demasiado, me da la impresión. Sí, es posible. Yo sí puedo decir que antes que decía que el tema de Europa, yo soy europeísta, soy absolutamente anti-IVA. O sea, me parece que es uno de los impuestos más injustos que existen, ¿no?, puesto que grava por igual a cualquier persona, tenga recursos económicos o no los tenga, y creo que no es lógico. Y yo creo que en Europa incluso están convencidos de que esto no es bueno. Es decir, volvemos otra vez a lo de siempre. Los señores europeos que dicen que hay que subir el IVA al mismo tiempo saben que es malo. Sí. Es casi que seguirlo, ¿no? Subirlo, porque yo quiero tener dinero cantante y sonante ya. Por lo de pronto hay una disociación entre la Comisión Europea, el núcleo de Europa, el Fondo Monetario, y el Banco Central Europeo. Draghi, acabas de decirlo tú, José Antonio,
que es contrario a la subida del IVA. Y evidentemente la subida del IVA, primero, está en contra de todas las manifestaciones de todos los miembros del Gobierno y del Partido Popular, porque se cansaron de decir que en la subida del IVA, hombre, el propio Mariano Rajoy decía, era un sablazo que el mal gobernante pega a sus compatriotas que ya están castigados por la crisis. Esto demuestra, Pepe, también un poco que la imposición de Europa. Actualmente, no la imposición de Europa, actualmente en las elecciones y en los mensajes electorales no se tiene en cuenta la pérdida de soberanía que supone estar en Europa. Claro. Entonces, bueno, cada vez que estás diciendo cosas, tienes que estar dando cuenta de que ya no eres tan soberano como eras antes. Entonces, todo lo que tú vayas a hacer está condicionado por Europa. Claro, pero luego siempre se recuerdan. El buen gobernante debía saber esto, porque es esclavo de sus palabras. Claro. Yo te recuerdo que cuando entró Aznar al gobierno, decía aquello y lo consiguió, es decir, bajar los impuestos y recaudar más. Esto sí que es una buena medida. Bajar impuestos o mantenerlos y recaudar más. Que decir, lo que dijo Montoro ayer, que era lo que quería comentar. Oiga, es que si todo el mundo pagara más el IVA y no hubiera esto de IVA sin IVA, pues recaudaríamos más y no habría que subirlo. Eso es un castigo al buen pagador. Ponga usted los medios, la inspección, para que la gente no esté diciendo con IVA y sin IVA. Y entonces usted recaudará más, a lo mejor puede recaudar el doble, y no le tiene que subir el IVA. Y sobre todo una subida del IVA con una amnistía fiscal que está ahí, que todos estamos padeciendo, porque acabamos de hacer la declaración del IRPF. Que parece contradictorio. Que es auténticamente contradictorio, ¿no? Y las repercusiones económicas del IVA es que son desastrosas. Va a reducir el consumo. Sí, claro. Caerá la demanda. Bueno, no sé si reducirá, lo la que sí es que va a empobrecer a la gente. Va contra el Y se agrava la recesión económica que estamos viviendo. Es decir, lo que decía Montoro, que parece de Guinness, parece de récord, ¿no? Es decir, que la gente sin IVA no pagaba el IVA. Oiga, lo que tú acabas de decir. Pongo esta inspección y busque los mecanismos necesarios para que la gente se acostumbre a cumplir con sus obligaciones. Está claro, si tú haces una reforma pequeña en casa y pagar el IVA te supone 2.000 euros más, lógicamente te dan la oportunidad de no pagarlos y no los pagas, y son 2.000 euros, y 2.000 de aquí y de allá, y yo estoy convencido que si en lugar de 2.000 dices, bueno, pues van a ser 1.000, tú aceptas mejor pagar el IVA un 10% que un 18%. Es que tú ves las facturas de cualquier cosa y cada vez que ves que el IVA 18% actual, se te ponen los pelos de punta. A menos que sepas que a la salida del comercio donde has pagado sin IVA te está esperando un inspector que te va a poner una multa del doble. Si fuese así, a lo mejor preferirías pagar eso. Si son profesionales liberales. Esta es la cosa. Yo creo que el ciudadano común, cualquiera de nosotros, salvo lo excepcional, la obra de casa, pero lo ordinario, el pan, la cerveza, el agua, esto es una manera de escaparse. Entonces, ¿qué sucede? Lo que es curioso es que esto te lo preguntas, ¿cuánto IVA paga un profesional liberal, un dentista? ¿Cuánto IVA paga? Probablemente cero, porque a mí nunca me han dado una factura en el dentista, nunca. No recuerdo si me la han ofrecido siquiera, creo que tampoco. Y yo no sé cuánto paga, pero sospecho que muy poco, ¿no? ¿Cuánto IVA paga un bar? No sé si os acordáis, en tiempo se podía pagar por módulos, creo que todavía es posible hacerlo, ¿no? Calculo más o menos lo que voy a facturar y pago ese módulo. Y si me paso, pues genial. Son tramos, en realidad son tramos. En el fondo no deja de ser... Lo de la economía sumergida es una de las razones que explica que este país tenga una relativa paz social. Exacto, sí. No relativa, sino una buena paz social, ¿no? Porque si, eso y el colchón familiar, si no sería inexplicable. Sí, no olvidemos que es casi un 25% del PIB, pero es lo que dicen los especialistas. Muy alto, muy alto. El caso que hablamos ya no es de economía sumergida que mantiene una situación social, son cuestiones de profesionales liberales y autónomos que no pagan el IVA. Y eso no es sumergido. Pero no solo el IVA, sino la declaración de la renta. Que es más grave todavía, porque en definitiva el IVA lo repercutes, lo cobras, yo no sé cómo funciona. Pero en casi ninguna consulta privada sea del médico que si hay factura. No hay factura, prácticamente nunca. Por lo tanto, Carla, que ponga inspectores, que paguen el IVA los que tienen que pagar, porque al final lo pagamos los que en aquellas cosas que no te puedes escapar. Yo si pudiera no pagar en el supermercado, no lo pagaría.
y ahí está el IVA más bajo, estamos hablando en alimentación de un IVA de un 8, ¿no? Son IVA reducidos, ¿no? Y en algunos alimentos estamos pagando un 4. Un 4, bueno, pues ahí. Pero aún así tampoco pagaría el 4. No, yo puesto a... Es que tiene que demostrarse que eso tiene una utilidad, diríamos, razonable, y hasta ahora nos han demostrado que no es razonable. Bueno, esta es la primera gran medida, la medida que seguramente va a causar más trauma en la población, por lo que tú decías, es un impuesto homogéneo para todo el mundo, que pagan ricos y pobres. La segunda reforma que empieza ahora, porque ya ha habido una reforma financiera, ya ha habido una reforma laboral, ahora meten manos, si se puede utilizar esa expresión, en la administración. La última reforma, o la reforma de mayor calado, es la reforma de la administración pública. Seguramente ya el próximo viernes en el Consejo de Ministros que presidirá el rey Juan Carlos, Rajoy podría anunciar la medida de que los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes queden ya vacíos de contenido, en todo caso los que no puedan asegurar plenamente los servicios que deban prestar y que serían seguramente pues servicios asumidos por las diputaciones, ¿no? En Galicia esto afectaría a muchos ayuntamientos, a 199 concretamente, de los 315, 199 tienen menos de 5.000 habitantes. Arturo, ¿cómo crees que van a encajar esto los 459.000 habitantes que viven en ese tipo de ayuntamientos? Bueno, yo creo que primero habrá que ver qué deciden hacer. Luego habrá que ver cuánto tiempo tardan y luego si es viable, porque muchas de las cosas que se proponen hacer, luego uno empieza a dar los pasos y ves que no es viable el hacer este tipo de modificaciones. Por lo tanto, yo en esto soy bastante escéptico en cuanto a que sea viable, por lo menos en Galicia, por nuestra forma de vivir y por diríamos, la idiosincrasia típica nuestra, que no va a ser muy fácil decir a un ayuntamiento: usted, estas competencias ahora pasan a la Diputación. Primero acaba que establecer unos mecanismos, que eso no es fácil, que es necesario un cambio legislativo. Esto no se puede hacer así porque lo decido yo. Entonces, por lo tanto, va a pasar un cierto tiempo y aquí, bueno, pues puede haber en muchos lugares bastantes problemas, sobre todo porque a la gente le cuesta mucho soltar lo que es mi ayuntamiento y mis competencias. Por eso yo creo que habrá que esperar. Pero es que, y que a veces se incurren más gastos, claro, si la materialización se complica. Ahí tiene que entrar precisamente el gobierno central. Ahí tiene que entrar el gobierno. No, es la reforma de la ley de administración local. Italia acaba de suprimir 60 provincias y dio más competencias a unas cuantas ciudades que convirtió en ciudades-estado. Bueno, Italia lo ha decidido, yo no sé si lo ha hecho, es que lo ha hecho. Yo pongo ahí un poco la distancia entre cuando se decide y cuando se hace. No, bueno, es la reforma que aprobaron el jueves pasado. Es algo que se ha comunicó aprobado. Monti y su gobierno, ¿no? Entonces, yo sostengo la teoría de que queramos o no queramos, la estructura actual del Estado, la estructura político-administrativa, somos el país de Europa que más políticos tiene. Y esta estructura política administrativa es insostenible para estas arcas del Estado, desde mi punto de vista. Entonces, yo sostengo la teoría y la escribí... 8.117 municipios en España. Claro, y la escribí de que antes de que los concellos, vamos a poner dos ejemplos que están en proceso de fusión, Cesures y Oza. Antes los únicos. De que los concellos se nieguen a fusionarse, pues es mejor que empiecen a hacer estudios sobre la viabilidad de esa fusión, porque cualquier día se levantan con una fusión impuesta por Europa e impuesta por el gobierno central por mandato de Europa, que en definitiva sabemos que estamos perdiendo poder y competencias y... Entonces, yo creo que el dato que, perdona que te interrumpía, Pepe, está ahí, 8.117 concellos, municipios en España, de los cuales el 84% tiene menos de 5.000 habitantes. El 84%. Pero con lo paralizante que es el localismo, vender esta idea aquí... Pero ¿sabéis qué pasa? Si te siguen recogiendo la basura, yo hago una reflexión alto, ¿no? Yo vivo en un concello pequeño, si me siguen recogiendo la basura, si me siguen dando limpieza y alcantarillado, si en lugar de que pase un camión que pone Concello de la Estrada, pasa uno que se llama Concello o Diputación de Pontevedra, y los servicios son los mismos en calidad,
Claro, pues, esa yo debería creo ser que la se aminoraría sí. esa dificultad. Esto lo que hace también es que desaparecen políticos. Este es el problema fundamental que se va a plantear. Los políticos locales, a los cuales hay que darle una cierta satisfacción en sus, diríamos, aspiraciones políticas, es donde está el problema. De hecho, en estos casos los alcaldes se mantendrían, pero sin sueldo. Claro, es que yo creo que además aquí lo único que cabe ya, me parece a mí ya es la normalización, o sea, que es que alguien que tenga la valentía, y este gobierno parece que quiere avanzar por ahí, de regular esto. Yo creo que por la vía de los hechos, llevamos hablando de cesuras mucho tiempo. Tú hablas de valentía, ¿crees que también habrá la valentía de lo que se rumorea con respecto a la prestación por desempleo? La valentía de reducir, de pasar del 70% de la cobertura al 60% y reducir el tiempo. Bueno, eso a mí me sería un golpe también tremendo, ¿no? Muy grave desde el punto de vista social, ¿eh? Yo ahí no le llamaría valentía, yo creo que eso sería una desgracia. El hecho de que un gobierno tenga que tomar una decisión que perjudica a la persona que no tiene trabajo es una desgracia. Es decir, usted tiene que acortar en los diputados autonómicos antes de quitarle usted la prestación a una persona que está sin trabajo. Es que eso yo sí que ahí... Diputados autonómicos, si del IVA digo lo que digo, ¿cómo voy a hablar de este tema? Es que me parece una injusticia total. Yo iría más que por reducir la prestación, que me parece manifiestamente injusto. Un parado ya bastante castigo tiene con estar parado para que por encima no cobre. Iría porque fiscalizaran realmente quienes están cobrando el paro justamente y quienes están defraudando, porque hay mucho fraude en estas historias de paro y mucha economía sumergida con parados, dicho por todos los técnicos y por todos los analistas. Esto por el momento no es más que un rumor, esperemos que realmente no se concrete y no se haga oficial. Nos quedan unos poquitos minutos para... Yo espero que salgan primero, insisto, aquellos políticos y aquellas personas que tienen sueldos muy altos antes de que recurran a este tipo de cosas. Claro, es que por ahí es por donde hay que empezar. ¿Sabéis qué pasa? La estructura administrativa. Yo no quiero introducir un momento de debate y menos al acabar el programa, pero aquí hay una cuestión que también persigue el gobierno, que es el efecto imagen, el golpe de imagen. Lamentablemente en los mercados, hace una semana todos aplaudíamos el acuerdo del Consejo Europeo que beneficiaba manifiestamente a España, que supuso que Grecia e Italia protestaban, Grecia y Portugal, porque las condiciones de su rescate eran manifiestamente peores y más exigentes que las nuestras. La prima de riesgo bajó al día siguiente, pero es que al cabo de 2 días volvió a repuntar a niveles históricos. Hoy ha pasado, bueno, ayer estaba a niveles históricos, ha vuelto a bajar un poquito. Entonces yo lo que busca este gobierno es lo que le exige el mercado, que son golpes de efecto muy serios. Sí, pero yo ahí también injustos, yo no lo entiendo. Siempre digo lo mismo, el mercado, si yo puedo comprar que me den al 7%, no voy a pedir al 5%. Necesito tener a alguien que pueda comprar a mi lado. Dice, usted quiere, yo le doy 5 y usted si quiere se lo lleva por 4, pero si no hay un competidor que compra por más barato, el mercado siempre va, no depende de unas condiciones, depende de que haya alguien que compite a la hora de comprar. Pero ahora hay una perniciosa situación que yo creo que es la vía de los hechos. Lamentablemente no podemos modificar lo que tenemos. Es verdad que el mercado es injusto porque la asignación de recursos se está llevando a cabo de manera interesada por quienes manipulan el mercado, eso es evidente. Pero lamentablemente nos vemos abocados a vender nuestra deuda, a pagar nuestra deuda al 7%, eso es insostenible. Eso ocurre por dos cosas. Insostenible. Ocurre desde mi punto de vista por 2 cosas. Una, porque las autoridades comunitarias, Europa en este caso, no son claras. Está dejando que España prácticamente se hunda. O por lo menos camina hacia el abismo, ¿no? Eso por un lado. El Banco Central Europeo no interviene. La Reserva Federal Americana o el Banco de Japón o el Banco de Inglaterra acaba de inyectar al sistema 60.000 millones de libras. Eso por un lado. Y por otro lado, una segunda razón desde mi punto de vista es la pusilanimidad del gobierno. Es decir, este gobierno está haciendo reformas desde que entró, pero no acaba de hacer reformas. Oiga, diga usted cuál es la cirugía que hay que aplicar para esta herida. Y esta herida la estirpa usted, corta, estirpa el tumor, cose y luego esa herida puede ser una hermosa cicatriz. Pero no me esté haciendo reformas todos los días, sobre todo si no hay un plan a varios años, eso es verdad. lo que está pidiendo Europa. Seguiremos como siempre hablando de economía, aunque bueno, este es nuestro último martes de Galicia Opina, lo seguiremos haciendo en septiembre. Vamos con el último tema de la noche que me gustaría vuestra opinión. Los mineros del carbón llegan esta noche
después de una larga marcha de 2 semanas, creo, casi más de 2 semanas, a Madrid, a la Plaza Mayor. Arturo, ¿cuál es tu opinión sobre esta reivindicación minera? Ha habido ayer una serie de grupos de intelectuales y artistas que han salido en defensa de los mineros. ¿Cómo lo analizas tú? Bueno, yo en esto comento lo que ya en otras cosas he dicho para que luego hable Ana, que quiero que con esto va a pasar como con el tema del naval. Es un proceso que no se puede parar, que tiene que desaparecer porque la actividad no es rentable y por lo tanto, pues bueno, no queda más remedio decir, bueno, que la gente desahogue, que manifiesten, que haga lo que sea, pero el sector está abocado a desaparecer, por lo tanto, bueno, pues esto ha pasado con el naval, ha pasado con otras minas. Yo recuerdo ahora en Navarra temas de minas de sal, que eso dijo que no se iba a cerrar y al final se cerraron. Cuando un sector está abocado a desaparecer, estas manifestaciones, por lo único que puedes hacer es estar solidarizándote con la gente, pero esto es un proceso que se acaba y que no hay nada que hacer. Ana. Yo pienso eso mismo y que a veces mantenerlo de una... Son sectores en los que vas viendo cómo poco a poco van agonizando. Entonces, a veces el mantenimiento artificial de esas actividades no creo que sea la solución más adecuada. Y por otra parte, en este caso se ven imágenes que parecen de una guerra, de verdad. Pero como se vio una aquí violencia, en otros... sí, inusitada, efectivamente. Pepe. Yo básicamente coincido, yo creo que es luchar contra corriente, es decir, es la crónica de una muerte anunciada. Pero anunciada hace tiempo, para años, 2018, ¿no? ¿Qué ocurre? Que como tantos problemas de este país, se prolonga su agonía, se dejan dormir en los cajones y no se acomete una reforma en profundidad. Yo creo que los mineros, que yo entiendo y comprendo perfectamente porque está en juego su supervivencia y su puesto de trabajo, pero quizá más que poner tanto empeño en reivindicar la subvención al carbón, debían poner empeño en reivindicar del gobierno el cambio de modelo productivo para sus cuencas y ponerlas a producir con otras actividades. José Antonio. Sí, yo solo un dato, ¿no? Que es 25.000 millones de euros en 25 años. Entonces, uno calcula lo que se ha gastado en la minería. Lo que decís ahora, yo coincido, es necesario que busquemos soluciones a estas economías que son improductivas. El carbón, como Pepe decía, en el 2010... 4.000 puestos de trabajo, La Unión Europea dijo en el 2010, oiga usted, en el 2018 se acabó, es un sector que ha muerto ya. El carbón en España no es productivo, no es de calidad, todo esto ya lo hemos oído. Pero es que el gobierno lleva gastando en intentar generar iniciativas económicas mucho tiempo. Los cafasubvenciones son personas que se mueven a su antojo en las comarcas mineras de León y de Asturias, ¿no? Yo creo que hay que tener solidaridad con cualquier persona que vea amenazado su futuro inmediato, ¿no? Pero hay que reconocer también que, bueno, pues que cuando el gobierno socialista tampoco cumplía ¿no? los calendarios de pago de gasto de las partidas presupuestarias comprometidas, no había estos desembarcos que yo insisto, que son situaciones humanas, que yo no vendré más que es necesario esto porque estamos hablando de sectores sociales, de gente, de humanos, que tienen unas reacciones y esto también ayuda a ir preparando mentalmente. Uno se va preparando mentalmente, aunque sea con una manifestación violenta, se va preparando de que no hay remedio. Pero imaginaos la brutal reconversión que se llevó aquí en el campo gallego, ¿no? Si los campesinos, cuando el las naval, últimas... el naval, sí, en el mar, claro. Y en el mar... Pero vamos, que yo creo que es una huelga política y yo creo que es una huelga partidista también, o sea, entonces, bueno, pues es negar la evidencia y sobre todo aprovechar para una vez más, con toda la que está cayendo, ir contra, bueno, pues contra un gobierno que está intentando hacer las cosas relativamente bien. Bien, pues ya no nos queda más tiempo. José Antonio, muchas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias. Buen verano para todos. Buen verano para todos. A nosotros volvemos en Galicia Opina en septiembre, pero bueno, yo estaré aquí el jueves con los diputados en nuestro último programa de la temporada. Ana, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Buen verano, Arturo, también. Y permítanme que nos despidamos con un homenaje, porque se cumplen 15 años del vil asesinato de Miguel Ángel Blanco. Le recordamos con estas imágenes y yo les espero el próximo jueves. Muy buenas noches. Hace 15 años ETA secuestraba a Miguel Ángel Blanco, un concejal del PP en Ermua, Vizcaya, de 29 años, que fue asesinado 2 días después, al vencer el plazo para que el gobierno aceptara la reagrupación de presos. España se echó a la calle en un mar de manos blancas y lazos azules contra ETA, que sin ninguna piedad desoyó el clamor rotundo y demócrata. Nacían el espíritu de Ermua y el Foro Civil.
El secuestro a los 9 días del rescate del funcionario de prisiones Ortega Lara recordó por similitud los del ingeniero de Lemóniz José María Ryan y el capitán de farmacia Martín Barrios. Ni Moncloa, ni la unidad de autoridades y partidos, salvo HB, ni la súplica de la mesa de Ajuria Enea, ni los más de 5.000 efectivos de seguridad evitaron el crimen. A las 15:30 horas del día 10, aquel joven economista de familia obrera y con planes de boda era visto por última vez cuando se dirigía a trabajar a Eibar, y 2 horas antes de la llamada a Egin comunicando el secuestro y el ultimátum, que venció 2 días después a las 4 de la tarde. El 12 de julio Miguel Ángel era hallado en Asarte, en coma profundo, maniatado y con 2 tiros en la nuca, y conducido a un hospital donostiarra donde horas después se certificó la muerte. En 2006 los etarras asesinos Chapote y Amaya fueron condenados a 50 años de cárcel.